llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Estas fueron las palabras que salieron de la boca del apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia de Efesios. Pablo le dijo a la iglesia de Efesios: sé lleno del Espíritu Santo. Y cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ministró esta palabra y Dios siempre utilizó hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. La Biblia nos instruye en esta gran verdad de cómo nosotros como creyentes y seguidores del Señor tenemos que tener una vida llena y dependiente del Espíritu Santo. Cuando tú dependes del Espíritu Santo y tú vives lleno del Espíritu Santo, eres una arma de Dios en la tierra y te conviertes la solución de Dios en la tierra. Miles de personas, cientos de personas que te rodean van a ser bendecidos por la llenura que tú tienes del Espíritu Santo. Bienvenido a este programa y a este tiempo despierto y aún estoy contigo. Quiero bendecir en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a todos esos oyentes y a todos esos seguidores que nos están en sintonía cada mañana esperando una dirección correcta de Dios a través de su palabra y a través de lo que el Espíritu empieza a revelarnos. Bien, Hechos capítulo 7, verso 55 dice algo muy importante y leo la palabra para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Y es lo que dice la Biblia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando vemos esta historia nos encontramos con un hombre lleno del Espíritu Santo, como lo fue el evangelista o el diácono Esteban. ¿Quién es Esteban? Esteban fue un hombre que Dios escogió para traer un avivamiento en su tiempo. Pero Esteban no empezó como un avivador. Esteban no empezó como un evangelista de milagros, ni Esteban empezó como un evangelista de señales, no. Esteban empezó sirviendo a la mesa, fue un diácono, un hombre lleno de fe, lleno de testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y desde esa atmósfera en la que Esteban se movía, Dios lo toma y lo escoge y lo llena con el Espíritu. Y la Biblia dice que grandes milagros pasaban con Esteban. Dios utilizaba a Esteban con poder y con grandes milagros. Dios cogió a Esteban y lo llenó de gracia, lo llenó de favor, lo llenó de milagros y de señales. Hechos capítulo 6, 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hoy este hombre, que empezó siendo un hombre encargado de las mesas, dándole alimento a las viudas que estaban desatendidas, y Pedro, Dios le da la revelación para que anunciara a los que estaban con él trabajando que cogieran 7 diáconos encargados para la suministración de las viudas. Y entre esos 7 diáconos estaba Esteban y Felipe. Y Esteban, Dios lo llenó, como dice la palabra, de poder y de gracia. Y hacía Dios a través de Esteban prodigios y grandes señales. Pero ¿dónde radica la fuente de los prodigios y dónde radicó la fuente de las señales que Esteban hacía? Era por causa de la llenura que tenía este hombre. Este hombre vivía en el Espíritu. Este hombre mantenía lleno del Espíritu Santo. Romanos 8 dice: vivir en el Espíritu. Y cuando tú vives en el Espíritu, la carne y las obras de la carne no tienen control sobre ti. Los vicios no van a tener control sobre ti. El sistema del mundo y la mundanalidad no va a tener control sobre ti. Va a tener control sobre ti
el Espíritu Santo que está dentro de ti. Lo que te va a controlar y lo que va a controlar tu vida es lo que llevas por dentro. Si el mundo lo tienes dentro de ti y si las obras de la carne están dentro de ti y si tú estás lleno de las obras de la carne, las obras de la carne te van a controlar. La envidia, la rabia, el celo, el odio. Eso es lo que te va a controlar si estás lleno de las obras de la carne. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, te va a controlar el fruto del Espíritu. Tomará control en tu vida el fruto del Espíritu. Te va a controlar el amor. El control va a ser en tu vida por causa del fruto del Espíritu. Te va a controlar la fe, la templanza, la mansedumbre, por cuanto estás lleno y llena del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia habla de hombres que Dios utilizó grandemente y estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Moisés fue un hombre lleno del Espíritu Santo y Dios hizo grandes señales con él en Egipto. Dios estaba dentro de él. Sansón pudo matar el león joven porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque el Espíritu venía sobre él. David podía matar leones y osos porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque el Espíritu reposaba y moraba sobre él. ¿Ves? Ahí es ahí donde radica la victoria del creyente. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, no estás lleno de odio, no estás lleno de rencor, no estás lleno de envidia, más bien estás lleno del gozo del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu empieza a controlarte y la gente va a ver la obra del fruto del Espíritu en tu vida. Vas a hablar con prudencia, vas a ser una persona sabia, vas a ser una persona amable, una persona bondadosa, vas a ser una persona amorosa. Todo el que se encuentre contigo será bendecido y sazonado por el fruto del Espíritu. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de nosotros sale alabanza, de nosotros sale adoración. La Biblia habla en Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones. Es ahí donde se manifiesta la adoración. ¿Dónde? En la llenura que tú tengas del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Dios hace un cambio. Dios dice: no se embriaguen con el alcohol en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le está enseñando a los Éfesos que no pierdan su tiempo con los vicios del mundo, sino que inviertan su tiempo en el Espíritu Santo. Que no pierdan su tiempo en el alcohol y en los vicios que la vida les ofrece, sino que más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes adorar a Dios con libertad, puedes buscar a Dios con libertad y puedes ser una persona de bendición en la tierra para muchas personas. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, te convierte en la respuesta para que está enfermo, para que está abatido, para que está preocupado. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y la Biblia dice en Lucas capítulo 4 que cuando Jesús estaba lleno del Espíritu Santo vino a hacer una gran función. Capítulo 4 verso 18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios te usa para sanar a los enfermos, a pregonar libertad a los cautivos. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas a liberar a los que están atados y viste a los ciegos. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, Dios va a hacer señales y milagros y Dios va a abrir los cielos a favor de tu familia, a favor de tu ministerio, a favor de tu hogar. Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo y Dios hizo grandes cosas con Pedro. La Biblia dice que Pedro, Dios lo envía a la casa de Cornelio. El Espíritu Santo lo envía a la casa de Cornelio. Y mientras Pedro predicaba la palabra en la casa de Cornelio, dice que cayó el Espíritu Santo y todos los que estaban escuchando el discurso de Pedro por el Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lengua y empezaron a pasar unas ciertas señales en la vida de los gentiles. Pero ¿quién fue el protagonista para traer ese avivamiento? Uno, el Espíritu Santo, y dos, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro mantenía lleno. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que las palabras de Pedro eran palabras elocuentes. Pedro era un hombre de poca letra. Pedro no era un hombre estudiado como Pablo. Pablo fue un hombre, un doctor de la ley. Conocía la ley de arriba a abajo. Un hombre que conocía toda la ley era el apóstol Pablo. Pero Pedro era un pescador de peces. Era un hombre poco letrado. No tenía tanto conocimiento. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, pudo hablar con denuedo, al punto que la gente se impactó porque las palabras de Pedro eran como una persona preparada. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te va a poner a hacer cosas que a otro no ha hecho. Mi mensaje es este: llénate del Espíritu Santo, mantente lleno. La palabra llénense del Espíritu, y lo que el apóstol Pablo le dijo al Efesio, sé lleno del Espíritu Santo, está hablando en un término, o está hablando en un dialecto continuo, está hablando en el verbo continuo. Llenarse, llénense, sé lleno del Espíritu Santo, es el verbo continuo. Tú tienes que ser lleno diario del Espíritu Santo. La llenura que vas a recibir a través de este video no te va a servir para el miércoles ni te va a servir para el jueves, no, solo te va a servir para el martes. Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno tiene que ver con una vida íntima con el Espíritu Santo. Por eso Dios, a través de estos programas, está incitando tu espíritu y tu corazón para que tú te levantes cada mañana y te llenes de esa fresca unción, te llenes de esa fresca palabra, te llenes del avivamiento del Espíritu Santo. Porque si te llenas del Espíritu Santo, tú serás el próximo, el que Dios use en tu ciudad. Tú serás el próximo, el que Dios use en tu casa. Tú serás el próximo, en que Dios use en tu corregimiento. Si te llenas del Espíritu Santo, Dios promete que tú vas a ser una arma de guerra en sus manos. Lleno del Espíritu Santo, llénate de Dios y verás su gloria cada mañana. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Siento en mi espíritu hacer una serie acerca de esto, porque hay mucha gente que tiene que ser llenas del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús y pasa un resto de día lleno de la presencia de Dios. Shalom.